es imposible dar un paso por la vida política venezolana sin tropezarse con la omnipresencia de este nombre, Bolívar. En el año 2002 cursaba yo el tercer año de bachillerato en la escuela y algo que recuerdo de esta época es haber estudiado una materia de nombre Cátedra Bolivariana, cuyo propósito es conocer la vida y obra de Simón Bolívar para la formación de la identidad nacional y los valores patrios. Tuve mucha suerte en encontrarme en aquel momento con una profesora que nos enseñó a mirar a aquel hombre que fue Bolívar como un ser humano y no como un dios. Estudiábamos a la vez la grandeza y la pequeñez de este hombre, a quien consideramos los venezolanos como el padre de la patria. Recuerdo que debatíamos todo sobre el héroe, sus deseos de gloria, sus tendencias autoritarias y cómo al final de su vida la patria que lo vio nacer le dio la espalda. Comentábamos con risa sobre la pequeña estatura de Bolívar y nos imaginábamos cómo hasta este pequeño detalle quizá hizo de él el gran estratega político y militar en que se convirtió. A la vez, por aquella época, se había consolidado en la escena política del país un personaje que presentaba una figura de Bolívar muy diferente a la que estaba estudiando yo en la escuela, una figura de la cual no me podía reír, una figura que debía ser tratada como los cristianos tratan a Jesús, como los musulmanes tratan a Mahoma. ¡Viva Bolívar! Porque en verdad Bolívar fue, es y será uno de los más grandes gigantes de la humanidad. Pude notar entonces esa gran diferencia con la que aquel político y nosotros los estudiantes nos aproximábamos a nuestro héroe en común. Aquí estaba entonces esta contradicción, una contradicción acentuada que dividió al país entre venezolanos que se acercaban a Bolívar como un dios y cuya palabra es ley, y otra parte de venezolanos para quienes Bolívar era un ser humano muy importante en nuestra historia, pero cuyo mensaje estaba más que superado después de casi 200 años. Espero estén todos muy bien, mi nombre es Carlos Zambrano y hoy les quiero dar la bienvenida a mi país, Venezuela. Su nombre oficial ha cambiado y desde 1999 lo que se conocía como República de Venezuela pasó a llamarse República Bolivariana de Venezuela. Y es que en nuestro afán de dar todas las ofrendas posibles a nuestro héroe, hemos terminado por agregar su nombre al del país. Y es muy probable que si estás viendo este video y no eres venezolano, hayas escuchado ya hablar de Simón Bolívar. Y esto es normal porque los venezolanos nos hemos encargado de que todo el mundo conozca el nombre de nuestro héroe. Es increíble la cantidad de plazas y monumentos dedicados a Bolívar que hemos logrado plantar en muchas ciudades del mundo, fuera de nuestra frontera, y también en esa línea dentro del país, ya que le hemos puesto su nombre a todo. Así pues, la omnipresencia de Bolívar le permite, por ejemplo, meterse en nuestro bolsillo, ya que así se llama nuestra moneda desde 1879, año en que el presidente Antonio Guzmán Blanco le cambia el nombre a la moneda, pero esto no termina aquí. Todas las plazas principales del país se llaman Bolívar. Todas las avenidas principales del país se llaman Bolívar. Bolívar se llaman escuelas, universidades, puentes, cuarteles, complejos deportivos, ejércitos, museos, orquestas, aeropuertos, satélites. También ciudades enteras se llaman Bolívar, estados se llaman Bolívar y países tienen la imprenta de Bolívar. Su influencia no solo traspasa las fronteras, sino que también es cósmica, ya que Bolívar tiene hasta un asteroide en su nombre, Boliviana, descubierto el 19 de marzo de 1911 por Maximilian Franz Wolf desde un observatorio en Alemania. Bolívar fue todo cuanto se propuso ser y también aquello que ni siquiera soñó ser. Bolívar es así pues un muñeco al que los venezolanos hemos vestido dependiendo de la época y las necesidades de militar, educador, periodista, liberal, conservador, capitalista, socialista, comunista, católico, ateo, francmasón, guerrero, pacifista, demócrata, autócrata, youtuber. Momento. Ajá, sí, youtuber también. La idea era tomarnos la ciudad de Tumba. Bolívar es de izquierda, Bolívar es de derecha, Bolívar fue rico, Bolívar fue pobre, Bolívar fue sastre y hasta tintorero, dicen algunas fuentes. Bolívar fue también campeón de ajedrez. Bolívar también fue tenista. Pero el disfraz más dañino que le hemos puesto a Bolívar ha sido el de santo. Nótese que de todos los disfraces que le hemos puesto a Bolívar, el de santo es el único que le ha puesto el pueblo de Venezuela.
Los demás han sido puestos por todos los gobiernos de turno, mientras que la oposición de cada gobierno lo ha disfrazado de lo contrario. Ya desde la fundación de Venezuela como país, todo el mundo ha utilizado la figura de Bolívar a su conveniencia. Y cuando digo todos, son todos. No se crean que esta historia comienza aquí. Esto se llama socialismo. Por eso es que, sin exageración de ningún tipo, vengo afirmando que el pensamiento de Simón Bolívar es un claro pensamiento socialista. Este es solo un producto de lo que como nación hemos estado haciendo durante más de 200 años. Entonces hagámonos esta pregunta: ¿por qué la vida y milagros de un solo hombre han ocupado tanto nuestra atención ética y política como sociedad? Para responder esta pregunta vamos a utilizar este libro, escrito en los años 60 del siglo pasado por el historiador Germán Carrera Damas. Él fue el primero que estudió este fenómeno y explica aquí cómo es que este culto se transformó de ser un culto del pueblo en un culto para el pueblo y a la vez en una suerte de segunda religión para el país. Luego de su publicación, como era de esperarse, en un país donde este es un tema delicado, la Academia Nacional de la Historia, uno de los organismos del Estado encargado en aquella época de proteger y defender a Bolívar, intentó que la Universidad Central de Venezuela, de la cual este era miembro, lo expulsara, argumentando que este escritor estaba corrompiendo a la juventud venezolana, lo cual me parece comprensible cuando entendemos el nivel de culto religioso que tanto el ciudadano de a pie como el gobierno y el Estado le profesan. Pero no se preocupen los inquisidores de la religión bolivariana, porque mi intención con este vídeo no es intentar destruir su culto. Sería una tarea insensata, ya que Bolívar no necesita de mis alabanzas. Sus hazañas hablan por sí solas. Libertador de Venezuela, Colombia, Ecuador y Bolivia. Fue fundador de la República de Colombia, que agrupó a 3 países y que fue el primer intento de la historia de la integración pacífica de los pueblos. Esto ya es mucho decir de nuestro héroe, pero sucede con la figura histórica de los héroes, soldados, santos y estadistas que yacen bajo un impresionante túmulo de lucubraciones, poco menos que imposibles de remover. Por una parte tenemos a un Bolívar que es descrito como un santo, como un dios, y por otro lado tenemos un Bolívar humano que cometió errores, equivocaciones y desaciertos. Y hay que decir que la adoración que le profesamos a Bolívar no es una creación literaria. El culto nació de una necesidad histórica. Su función en los primeros años de la República fue la de disimular un fracaso. ¿De qué fracaso hablamos? Del fracaso que supusieron las promesas que se le hicieron al pueblo de Venezuela, de las cosas que se lograrían una vez lograda la independencia de España. La realidad fue que la guerra de independencia supuso una devastadora, cruenta y larga guerra que arrasó con 1/4 de la población del país. Al término del conflicto bélico, el paisaje no era muy alentador, en verdad, y aunque habíamos ganado nuestra libertad como pueblo, esa nos había costado mucha destrucción. Ante este panorama se propagó el desaliento, y fueron muchas sus maneras de expresarse, desde las revueltas de bandidos que agitaron el campo durante algunos años, hasta la íntima desilusión consignada por más de un prócer en sus memorias o en sus testamentos políticos. Hubo necesidad entonces de justificar una guerra que amenazó con aniquilar a todo un pueblo, el cual luego de consentir sacrificios increíbles, no solo no veía la recompensa prometida, sino que la sentía alejarse más y más. Es en ese estado de cosas que se presenta la figura de Bolívar, como contrapartida de un saldo adverso a las masas populares. Y dicho sea de paso, esta decisión viene del hecho de que nuestro héroe era ya, gracias a sus hazañas, un santo venerado por todos los venezolanos de la época. Bolívar despertaba el ánimo y sus logros calmaban el desasosiego de la realidad de un país casi completamente destruido. Es por eso que la dirigencia política del país decide entregarle al pueblo a Bolívar y utilizar su nombre como símbolo apaciguador de las aspiraciones populares, como idea garante de paz y como símbolo, muy importante, de la unidad nacional. Gracias a este recurso ideológico, fue posible compensar el desaliento causado por los resultados de la guerra, que nació y fue promovida para la regeneración
de la sociedad venezolana, que según los próceres estaba corrompida y degradada por efectos de una época colonial cuyos tintes fue necesario exagerar a la hora de justificar la independencia. ¿Por qué se dice exagerar los tintes negativos de la colonia? ¿No es que los españoles solo trajeron opresión y destrucción a la América? Sí y no. Realmente no todo fue color de rosas, pero tampoco fue solo una época de destrucción y de opresión. Sobre todo al inicio de la Guerra de Independencia, cosa que sorprenderá a algunos venezolanos de hoy en día, había una gran cantidad de criollos venezolanos que apoyaban a la corona y que lucharon contra los independentistas, es decir, una guerra civil, más que una guerra internacional contra los españoles peninsulares. Por eso, nuestros próceres, entre los cuales se encuentra Bolívar, como buenos políticos, tuvieron que exagerar la crueldad de la corona sobre los criollos para justificar así la independencia y la guerra a muerte. Este tipo de verdades se nos escapan cuando tendemos a estudiar nuestra historia solo desde el punto de vista de los políticos de la época, como lo fue Bolívar. De esta manera nos situamos a favor de un bando y no podemos ver el panorama completo. Nacen entonces tres líneas fundamentales que componen la necesidad histórica del culto bolivariano. Al convertirlo primero en factor de unidad nacional, como reivindicador del principio del orden y así evitar un desmembramiento de la república. Segundo, en un factor de gobierno como manadero de inspiración política. Y tercero, en factor de superación nacional, como religión de la perfección moral y cívica del pueblo. Bolívar fue mostrado entonces como un modelo a seguir por los venezolanos. Él representaba todos los valores cívicos, de educación, de convivencia, de inteligencia, de los que según entonces carecía el pueblo. Se fraguó de esta manera el inicio de la gran mistificación política del héroe. Gracias a ello, todos los venezolanos se encontraban de pronto luchando por la misma causa y no entre ellos. Y la variedad de utilizaciones del programa bolivariano se convirtió en buen cobijo para todos los usos del poder y todavía más, en una formidable palanca del ejercicio del mismo. Vamos a repasar ahora algunos eventos que fueron transformando el culto popular del pueblo venezolano hasta convertirlo en un culto oficial del Estado. La santificación de quien se conoce como el Libertador comenzó poco después de su muerte en 1830 y especialmente a partir del año 1842, año en que la oligarquía venezolana procede a repatriar los restos del Libertador. La ceremonia fue una verdadera procesión. En ese momento del traslado de los restos a Caracas, llama la atención el fervor con el que son recibidos por la población de la ciudad y especialmente por el clero, la iglesia, quienes lo convierten en un héroe inmortal y en un dios. Sin llamarlo así, porque eso sería pecado. Así se manifestó el sacerdote José Alberto Espinosa en oración fúnebre pronunciada en Caracas en ocasión de la repatriación de los restos del Libertador Bolívar. Dijo así: Dios excelso, a tu brazo omnipotente se debe todo, y es un relámpago de vuestro trono el que refleja hoy la augusta faz de nuestro héroe, el hijo de Venezuela. Su inmortal genio ha llenado su celestial misión. Semejantes héroes son más que hombres, son inmortales, son los señores de los hombres de los siglos. La iglesia lo convierte en un dios sin proclamarlo, pero para el pueblo sí que se convierte en un dios. Desde ese momento se constituye lo que conoceremos ahora como la segunda religión de Venezuela, cuyo objetivo en ese momento es, repito, garantizar el orden cívico del país. Este es el primer oficio formal del Estado para tomar control del culto, que respondió a las exigencias muy concretas y urgentes de una conflictiva situación política en los inicios de la República. Al repatriar los restos del Libertador, el gobierno de la época, liderado por José Antonio Páez, lo que hacía era adjudicarse su figura y presentarse así como el continuador de Bolívar. Desde ese momento, los gobiernos que se han sucedido en Venezuela y también los grupos políticos que adversan a cada gobierno han buscado en Bolívar una línea política que, a falta de una propia, sirva como guía e inspiración de sus actos.
Otro acontecimiento importante a marcar en el origen del culto puede ser la fiesta celebrada en el año de 1883 por el entonces presidente Antonio Guzmán Blanco, que fue el día del primer centenario del natalicio del Libertador. Santiago González Guinán, poeta y periodista de la época, dijo del evento: esta cita universal que Guzmán Blanco ordenó con entusiasmo insólito y ha llevado a cabo con soberbia esplendidez es la primera piedra colocada en los cimientos del hermoso templo que las futuras generaciones habrán de levantar al hombre extraordinario. Son estos actos y monumentos las herramientas más eficaces del culto. Su instrumentalización se ha ejercido sistemáticamente y en conjunto durante casi 200 años. Esta permanente e intensiva difusión de todo lo relacionado con el héroe constituye el componente mayor de nuestra fórmula cultural de todos los tiempos, fórmula que comenzó a partir de fines de la Guerra de Independencia. Los efectos de semejante enseñanza, anecdóticamente presentados por Mariano Picón Salas, contribuyeron a preparar el terreno para la edificación de la que es versión organizada y oficial del sentimiento popular hacia Bolívar. Nos referimos al bolivarianismo, actitud moral y sentimental, religión exclusiva de un pueblo, que sintió desde sus albores la necesidad de constituirse, de crecer, de penetrar en el porvenir, bajo tu amparo y guiado por las luminarias de tu vida portentosa y de tu acción creadora. Identifiquemos ahora los dos componentes del culto heroico: veneración y cuidado. La primera, la veneración, nace del pueblo y esto permite que el ejercicio de los cuidados adquiera particular importancia, según sus implicaciones de orden social, político o ideológico. Son estos cuidados oficiales los que le han dado al culto heroico carácter de fuerza política, destinada a actuar sobre una conciencia nacional favorablemente dispuesta a recibir su influjo por obra de la veneración auténtica. Nombremos ahora, por ejemplo, al presidente dictador Juan Vicente Gómez, uno de los casos más sobresalientes de este culto. De este se dijo: fue un auténtico bolivariano y sintió la grandeza y el genio del libertador. Se jactaba de ser el presidente bolivariano por excelencia. Se consideraba fideicomisario de su gloria. Reconstruyó la casa natal de Bolívar. Restauró el panteón donde reposan sus restos. Protegió con una verja el samán de Güere, que lo había cobijado. Refería con emoción: por aquí pasó Bolívar. Por aquellos caños lo acompañó Páez. En aquella casita durmió. Entre estos árboles colgó su chinchorro la noche anterior a San Mateo, revelando un conocimiento efectivo del héroe. Juan Vicente Gómez, como muchos otros, es uno de los tantos gobiernos que han puesto en mayor o menor medida su granito de arena en la consolidación de un culto para el pueblo. El arte de asociarse a la gloria del libertador para penetrar subrepticiamente en el sentimiento popular llegó a su culminación en el siglo pasado con este dictador, quien modificó la fecha de su nacimiento y de su muerte para hacerlas coincidir con las de Bolívar. Así fueron los inicios de esta religión, que es el bolivarianismo, a la cual no le faltan ni templos ni reliquias. Algunos de los templos donde peregrinan sus feligreses son, por ejemplo, el Panteón Nacional, donde reposan los restos mortales del Libertador, la Casa Natal del Libertador, que es un museo donde podemos aprender cómo fue la vida de nuestro héroe, el monumento a la batalla de Carabobo, que selló la independencia de Venezuela, el samán de Güere, un árbol bajo cuya sombra se dice reposó Bolívar, o reliquias como la espada del Libertador, cuyas réplicas se ofrecen a los amigos del país de cada época. Tampoco le falta a la iglesia de Bolívar un sumo pontífice, obispos, sacristanes, monaguillos y feligreses. Su representante máximo suele ser el presidente de turno, quien se esfuerza, algunos más que otros, en hacerse ver como continuador de esta saga. Suele suceder, como es natural, que sean los presidentes salidos del cuartel quienes sientan una necesidad imperiosa por realzar la figura de Bolívar poniéndola a su lado. De esta manera, aquel dirigente político que se acerque más a la figura del héroe tendrá sobre sus adversarios mucha más legitimidad
y aceptación por parte de una gran parte de la población de Venezuela. Y aunque inicialmente el objetivo del culto fue la unidad de todos los venezolanos, este también ha sido utilizado para dividirlos entre quienes apoyan a un político y quienes apoyan a otro cualquiera. Con frecuencia, aquel político autoavalado por la figura de Bolívar hace pasar frente a sus seguidores, a quienes no lo apoyan, por traidores a la patria. Y cada vez que conviene a los fines de la oratoria de ocasión o al propósito de actualidad, se inventa y se destaca una nueva facultad del libertador, la cual, sin opacar las muchas otras ya proclamadas, ocupan momentáneamente el primer plano. El procedimiento es sencillo. Basta rastrear en la extensa obra de Bolívar una frase que venga bien a la empresa o proyectar sobre la actualidad alguna de sus actitudes u opiniones. Lo demás lo pone el fervor bolivariano. Ahora bien, entre todos los calificativos que se le ponen a Bolívar, hay dos que no se pueden negar. Bolívar fue un gran político y un gran estratega militar. Después de su muerte, y gracias a quienes promovieron su culto, quedó apuntado el acentuado militarismo que ha caracterizado a la historia política de Venezuela. Desde sus inicios, este militarismo es identificado por Carrera Damas como la causa del infortunio de los pueblos. En Venezuela, ese militarismo ha puesto en el poder ejecutivo a una gran mayoría de militares sobre civiles e incluso dentro de la minoría civil, algunos militares disfrazados. Es bueno hacer constar que el militarismo es, en este caso, uno de los problemas más arraigados del país y en el cual se mezclan aparatosamente despotismo, violencia e ilegalidad, produciendo un caos que políticos y escritores consideran como característico de la historia de Venezuela. El problema que teníamos y que tenemos es que con frecuencia, y esto creo que suena muy lógico, las cualidades y aptitudes de los militares son contrarias a las que se necesitan para la consolidación de gobiernos civiles, por lo que es fácil entender que la mayoría de nuestras administraciones gubernamentales han carecido de las aptitudes necesarias para el desarrollo de nuestro país. Y desde el fin de la Guerra de Independencia, Venezuela ha vivido siempre épocas de levantamientos, de insurrecciones militares, de conspiraciones y de guerras, una tras otra, que han impedido una paz institucional duradera que permita desarrollar al país. A medida que se sucedían hombres y gobiernos, se fue implantando en la conciencia la idea de que el mal gobierno no era propiamente una causa del malestar de la República, que el mal no ha estado en los gobiernos, sino en los ciudadanos. Se fue consolidando también una idea que por sobre todo fue propuesta por nuestro libertador poco antes de su muerte. Y les hablo de la idea de que Venezuela necesita un gobierno fuerte, centralizado y con tintes autoritarios para poder gobernarse. Se desarrolla así lo que conocemos en Venezuela como el caudillismo, la forma social multilateralmente nutrida y aceptada por los ciudadanos que marca con sus eternos desafueros y arbitrariedades la personalidad de todo un pueblo. El caudillismo es, si se quiere simplificar, una forma de gobierno que promueve la idea de la ley del más fuerte sobre el más débil. Y esa idea es muchas veces abrazada como un mal necesario por una gran parte de la sociedad venezolana, la cual muchas veces recuerda con añoranza gobiernos dictatoriales del pasado o que clama abiertamente golpes de Estado, cosa contraria al juego democrático. Y es precisamente en los afanes de esa búsqueda de soluciones y de explicaciones para los problemas que aquejaban a la sociedad en aquella época y hoy en día, además del desaliento general sobre el futuro, donde haya el culto a Bolívar buena tierra para enraizar. Si pudiera resumir la historia de Venezuela en una frase, utilizaría la idea del historiador Carrera Damas, quien la resume así: la historia de Venezuela es la de un largo camino hacia la democracia, una historia ocupada por la angustia,
nacida de la vida aleatoria de un país que busca a veces a tientas un cauce para su desarrollo, de un pueblo en construcción caótica. Es en este escenario caótico de la historia de Venezuela donde entra en juego la función de Bolívar como juez censor de los actos de los venezolanos. El bolivarianismo es parte del conjunto de elementos permanentes de la conciencia nacional y pretende que Bolívar sea un policía de la conciencia que ayude a los venezolanos a obrar correctamente. Otro factor importante que realzó la admiración por Bolívar, sobre todo en los inicios de la República, fue la subestimación que sufría el criollo por parte del español peninsular. Es por ese complejo de ser menos que el colonizador que Bolívar, al realizar la proeza de liberar a los pueblos, se convierte así en símbolo de nuestro poder demostrado. Esto es importante porque le da a los venezolanos ese orgullo de haber confirmado que nosotros somos realmente dignos de ser libres. Y llama la atención cómo todavía ese discurso tiene cabida en una gran parte de la población que aún hoy, después de 200 años de colonización, todavía se siente víctima de España. El sentimiento popular de todas las épocas busca en la figura del libertador el símbolo de su protesta. Condensa un programa de lucha que de otra manera sería ardua tarea hacer comprender a todo un país que sobre todo en el siglo XIX no había tenido educación formal. Es decir, es la manera más fácil que tienen los dirigentes de llegar al corazón del venezolano. Se dice esto porque son estas palancas de acción que tiene el culto a Bolívar las que pueden también volverse contra el pueblo, guiándolo por caminos varios gracias a lo expresivo del símbolo, y más de un demagogo y dictador incluso lo han comprendido. Ellos saben que las masas no se mueven con filosofía, ni moral, ni conceptos económicos, y que su gran motivador es el sentimiento. Por eso los dirigentes se afanan en explotar esa fibra. Y si algunos dirigentes se han lanzado a la tarea de parecerse al héroe, por otro lado el pueblo ha seguido, por su parte, alimentando su propia fe. Un ejemplo de ello es la veneración que se hace al espíritu de Bolívar en la montaña de Sorte en Yaracuy, donde lo podemos encontrar entre el grupo de figuras de la santería a quienes se les puede pedir favores. En todo caso, es desmesurada y antihistórica la vigencia que se le quiere dar a las ideas de Bolívar, erigiéndolos en una suerte de filosofía política que se pretende imponer como guía de acción a un pueblo que ha superado y con mucho la situación histórica en que esas ideas se produjeron. Finalmente, esta película nuestra venezolana es muy graciosa. Todos los personajes de nuestro largometraje repiten con pocos cambios el mismo diálogo. Una película donde cada bando utiliza al mismo héroe y las mismas ideas para reivindicar sus aspiraciones. Este libro, El culto a Bolívar, es uno de los pocos intentos en Venezuela de ruptura con el bolivarianismo. Como venezolanos estamos todos obligados a reparar en la forma en que las ideas de Bolívar han sido puestas al servicio de la política, la de ahora y la de antes también. Es necesario que liberemos al Estado venezolano del pensamiento del libertador para poder tomar el camino que corresponde a una sociedad que aspira a estructurarse de una manera cívica y democrática, pensando e ideando la democracia con ideas propias y no tratando de utilizar un legado valioso, importante, pero que se refería a tiempos históricos ya superados. Luego de toda esta explicación, espero nos sorprenda al público venezolano la aparición en la vida pública del último de sus grandes cultores, Hugo Chávez, fundador en sus inicios del movimiento bolivariano revolucionario 200. Muy seguramente Hugo Chávez leyó este libro que tengo en mis manos y quizás gracias a este texto entendió como nadie cómo ejercer el poder político que emana del culto a Bolívar. Hugo Chávez, Juan Vicente Gómez, Antonio Guzmán Blanco, entre otros presidentes de Venezuela, son muestra del delirio que puede causar el bolivarianismo en algunas mentes. Finalmente, el último episodio que ocurrió en la historia del culto a Bolívar tuvo lugar el año 2010, cuando Hugo Chávez hizo exhumar los restos del libertador para hacer una investigación sobre el posible asesinato del héroe. Es impresionante la cantidad de información que rodea la figura de Bolívar y cómo se ha usado a lo largo del tiempo. Lo cierto es que, como les he mostrado en el vídeo,
Su símbolo está ligado a nuestra identidad nacional. No podremos librarnos de él quitando los cuadros o eliminando sus estatuas. Esto va a tomar mucho más tiempo e inteligencia, pero el nuestro es un país que gira en torno a un nombre. Quizás esta peculiaridad nace cuando esa tensión comienza a parecer exagerada. El amor a Bolívar forma parte esencial del sentimiento de nacionalidad y no se concibe que pueda hacerse hijo de Venezuela sin ser bolivariano. Así lo dijo el escritor y político Juan Vicente González en los inicios de la República. Y tristemente, la irrupción de factores francamente emocionales, como los que componen un culto, hace que muchas veces se tuerzan voluntariamente los hechos en torno a la figura de Bolívar, a favor de ideologías muy diversas. La situación actual del país ha sumido en la aflicción a la gran mayoría de venezolanos, y en el extremo de esa aflicción se halla también Bolívar, utilizado como testigo de nuestras posibilidades como pueblo. En él renace la confianza, en él se halla la certidumbre de que, cualquiera sea la dureza del presente, no está cerrado por completo al porvenir, porque cuanto basta la existencia de Bolívar como prueba de que una vez la gloria, lo hermoso y lo puro anduvieron entre nosotros, y que esa presencia puede resarcirnos de la fealdad presente. No sé tú, compatriota venezolano, pero por lo menos para mí ya esta fórmula no sirve. Sin duda tendremos que dejar de utilizar este símbolo para reconfortarnos ante nuestras dificultades del presente y para dividirnos entre patriotas y apátridas y empezar a exigir a nuestros líderes un plan y un discurso para el país de acuerdo a las necesidades de nuestra época. Por lo menos yo ya me liberé de Bolívar. Espero que les haya gustado este vídeo, queridos amigos. Me disculpo por lo largo y denso del episodio, pero hace mucho que quería hacer un capítulo de este tema. Recuerden dejarme un buen me gusta, un buen comentario y si les ha gustado compártanlo con aquellos que puedan y quieran debatir sobre un mejor país. Me despido, los quiero muchísimo y nos vemos en una próxima oportunidad. ¡Chao!